porque hay algunos que necesitan salvarse, pero hay un montón de gente que necesita perderse. Que aunque Dios sabe que están perdidas, pero todavía no puede decir se perdieron porque no se han encontrado con la verdad. Por eso es, hermano, que cuando yo doy estudios bíblicos o predico a la gente, yo no me entristezco tanto como lo hacía antes, porque la gente rechace mi mensaje o el mensaje bíblico. Porque al fin y al cabo, si la gente rechazó y no quiso aceptar, ya yo cumplí con el plan. El plan era que ellos rechazaran y se perdieran. No sé si me doy a entender. Y los que tienen que salvarse también, pues, se salven. Cristo dijo, y yo hablo en parábolas para definir el asunto. No sé si me doy a entender. El asunto es que tú no entiendas claramente. Hablo en parábolas para definir el asunto. Los perdidos de un lado y los salvados de otro lado. Que solo quede, como dice Isaías, la raíz, lo poquito, el remanente, el residuo. Pero entonces, ¿qué establece la diferencia entre el residuo y la gran mayoría que se va a perder? La diferencia la podemos ver al comparar a los discípulos con los fariseos. Cristo hablaba en parábolas, pero no hablaba en parábolas solo para los fariseos, le hablaba en parábolas a todo el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes entendían o quiénes no entendían? ¿Los fariseos solamente? No, también los discípulos no entendían. Pero ¿cuál era la diferencia entre los discípulos y los fariseos? La diferencia era que cuando Cristo hablaba y nadie entendía, los fariseos se iban y decían, este está borracho o está fuera de sí, porque está hablando disparate o cosas que no tienen sentido. Pero los discípulos que tampoco entendían, se quedaban y le decían, aunque tuviesen que recibir un boche de parte del maestro, le decían, maestro, estamos en blanco, enséñanos. La diferencia entre el salvado y el perdido es que el salvado tampoco entiende, pero se queda ahí e insiste hasta que Dios le enseña. A veces hacemos nosotros como los fariseos. ¿Sabían ustedes? Pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hacen el año bíblico? Está bien, no levanten la mano, porque a algunos quizá les da vergüenza que se den cuenta que no están haciendo el año bíblico. Okay. Pero algunos de ustedes tal vez están haciendo o han hecho en algún momento el año bíblico. Y comenzamos a leer Génesis capítulo 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos resulta como tan interesante porque ya lo sabemos. Pasamos al capítulo 2, ¿ok? En el capítulo 3 ya la cosa como que se pone interesante. Entra el pecado, viene una situación. En el 4 Caín y Abel. En el 5 ya, en el 6 el diluvio. Y por ahí vamos. Y hasta ahí, mientras vamos entendiendo, estamos motivados. Pero hay algunos textos en la Biblia o algunos capítulos que resultan ser un poco tediosos. Por ejemplo, las genealogías. Cuando entramos a las genealogías, algunos hermanos aprovechan la oportunidad de la genealogía para avanzar, ¿verdad? Eso no se entienden. Yo ni siquiera puedo pronunciar bien esos nombres. Yo no sé ni siquiera por qué aparecen las genealogías en la Biblia y vuelo. Y si yo me atrasé hace unos días atrás, aprovecho ahora y me pongo a la par con todos los hermanos que van avanzados y vuelo. ¿Qué hacían los fariseos? Cuando no entendían, volaban. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No entendemos y volamos. Y nos pasamos toda la vida. ¿Saben por qué nos encontramos la Biblia aburrida y como que no hay motivación? Porque leemos todos los días del mundo solamente las cosas que entendemos. Solo lo que creemos entender es lo que estudiamos y leemos. Y cuando se te invita a predicar, tú solamente predicas de lo que tú entiendes. ¿Me doy a entender? Por eso es que no crecemos. Pero cuando leemos a Hebreos capítulo 5 y el capítulo 6 nos damos cuenta de que hay un mensaje para nosotros allí. Tenemos que avanzar a la perfección o a la madurez. Entonces, con las parábolas ocurre algo curioso, hermanos. Con las parábolas resulta que todos nosotros creemos que las entendemos. ¿Por qué? Porque como es un lenguaje humano, cotidiano para mí, entonces yo lo entiendo. Con la parábola en cuestión, Mateo capítulo 20, ocurre lo mismo. La segunda cosa que escuché de esta parábola fue la siguiente. La persona que hablaba decía, quien decía era otra persona ya, que hablaba sobre esta parábola, fue una persona que se bautizó poco después de mí y éramos amigos. Se habrá bautizado unos, 4 meses, 6 meses aproximadamente luego de que yo me bauticé. Y él me decía, oye Junior, poco tiempo después de él haberse bautizado,
Ahora yo entiendo la parábola de los obreros de la viña. Yo, ajá, sí. Ahora yo entiendo que, por ejemplo, mira tú, te bautizaste hace 6 meses. Yo me bauticé la semana pasada, 6 meses después que tú. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a recibir lo mismo. Y tú y yo seremos iguales o somos iguales ante Dios. ¿Por qué? No hay diferencia. Porque tú entraste primero y yo entré después y ambos recibimos un denario. Y por muchos años yo creí este asunto, hermano. Y por mucho tiempo mucha gente ha creído este asunto. Mucha gente. Recuerdo siempre que hablo de esta parábola a un amigo que tengo en la iglesia de Los Jardines. Él es esposo de una hermana de la iglesia. Él visita la iglesia desde hace mucho tiempo, participa en todas las actividades de la iglesia, va todos los sábados a la iglesia y siempre está ahí apoyando. Si tú no lo conoces, tú crees que él es simplemente el esposo de la hermana fulana, hermano también de la iglesia. A él le gusta mucho conversar conmigo por alguna razón. Siempre me invita a su casa y yo voy y hablamos y él me dice lo siguiente: Junior, mira, yo te admiro mucho, porque a mí me gusta tu forma, tú eres un tipo bien, y empieza a decir las bondades y yo, está bien, ajá, ajá. Y al final dice, pero mira, yo, aunque no estoy, yo sé que yo estoy caliente con el de arriba. Él habla en ese tipo de lenguaje. Estoy caliente, ¿verdad? Y yo sé que hay una cardera en el infierno, número, no sé qué cosa. Él menciona una serie de situaciones ahí que yo a veces no entiendo bien, pero trato de entender. Pero no te apures. Que yo, aunque sea agarrado del último de la fila, por los pies, yo voy a llegar también. Y Dios sabe que yo me quiero salvar. Aunque sea el último, no me importa, lo importante es llegar. Aunque sea agarrado del que esté ahí de último en la fila, me le agarro de los pies, de la ropa, yo llegaré. Y cuando yo llegue, Junior, tú y yo vamos a hacer la misma cosa. Y yo, ajá, ¿cómo va a ser? Sí, porque la Biblia dice que uno llegaron primero como tú y yo voy a llegar de último. Y al fin y al cabo seremos la misma cosa. Y él se consuela siempre pensando en lo que dice esta parábola. Pero resulta, hermanos, que la parábola tal vez no está diciendo lo que hemos pensado. Hay otro mensaje encerrado allí. Porque si fuese así, es simple entenderlo, ¿sí o no? Pero si Cristo habló para que no lo entendamos, no puede ser tan simple entonces. Hay algo más. Y vamos a ver algunos elementos, no todo, pero algunos elementos de la parábola, aunque el que más me interesa es precisamente el último elemento, la última expresión. Pero vamos a ver algunas cosas de la parábola que resultan curiosas. En la parábola, el Señor sale a contratar obreros para su viña, ¿sí o no? Era un hacendado, dueño de una finca. Y sale a contratar desde la mañana temprano obreros para trabajar en la finca. Y se mencionan varios grupos de personas que él contrató. ¿Sí o no? ¿Cuántos grupos contrató? 4. 5 grupos de personas. 5. El primer grupo fue el que contrató a las 6 de la mañana, ¿verdad? El segundo grupo lo contrata a las 9 de la mañana. El tercero a las 12. El cuarto a las 3 de la tarde. Y el quinto a la hora 11, que son las 5 de la tarde. O sea, 1 hora antes de las 6 o de terminar el día de trabajo. 5 grupos de personas, ¿verdad? 5. Al final, el dueño de la finca dice a su mayordomo, mira, toma el dinero y págale a los obreros. Y cuando le paga a los obreros, ¿cuántos grupos de personas son mencionados que reciben el salario? 2 grupos de personas. ¿Cuántos? 2 solamente. No significa que en la mente tuya puedas pensar que también los otros recibieron, pero son mencionados solo 2. Esto significa que de los 5 grupos, solamente es importante para la enseñanza 2 grupos. Y no son 2 grupos cualquiera. Son el grupo de los primeros y el grupo de los últimos o postreros. Y no es fruto de la casualidad que los últimos son los que fueron llamados primero, y los primeros fueron llamados de último. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna enseñanza que podemos nosotros percibir allí?
¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído el conflicto de los siglos? ¿Cuántos han leído Apocalipsis? ¿Verdad? El conflicto de los siglos tal vez menos, pero Apocalipsis me imagino que todos. Cuando tú lees Apocalipsis y cuando lees el conflicto de los siglos, aunque hay muchísimas religiones, tú te das cuenta de que todo el asunto se desenvuelve en torno a solo dos grupos. ¿Y dónde están todo el otro montón de religiones? Simplemente no son importantes. Importantes son solamente dos grupos. En Apocalipsis todo el conflicto se desarrolla en torno a dos grupos, dos tipos de personas. En esta parábola, muchísimos grupos, 5, pero solamente son importantes al final dos grupos no más. Ya por ahí nosotros vamos tomando una idea de cuál puede ser el mensaje que Cristo está transmitiendo aquí. Hay otro dato interesante que podemos percibir. El dato es, al segundo grupo, que no es mencionado al final, el Señor le dice, mira, ve a trabajar y te voy a pagar ¿qué cosa? Lo que sea justo. Y dice el texto que así hizo con los demás. Por lo tanto, contrató a los demás grupos diciéndoles que les pagaría ¿qué? Lo que fuera justo. Al final todos recibieron igual y hubo una queja del primer grupo, porque el primer grupo pensó que él había sido injusto, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿fue injusto o no fue injusto el hacendado? ¿Fue justo o no? No fue justo. ¿Saben ustedes lo que significa ser justo? Lo que le corresponde. Eso es ser justo. Y si yo trabajo 12 horas como los que entraron a las 6 y me corresponde un denario, que vendrían siendo hoy como ¿qué? 500 pesos, ¿cuánto es el salario de un día? 1000 pesos, ok. Si tú que trabajas 12 horas, lo justo es pagarte 1000 pesos, yo que trabaje 1 hora, ¿es justo que me pagues 1000 pesos? No, no es justo. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que fue justo y como que les choque la mente? Por lo siguiente, nosotros solo entendemos como injusticia cuando se te da menos de lo que te corresponde. Pero cuando se te da más, tú no lo digieres como injusticia, sino como misericordia. Porque la misericordia es también, y espero que ustedes me entiendan, no quiero que se malinterprete, la misericordia también es algo que es contrario a la justicia. Hay dos cosas contrarias a la justicia, la injusticia y la misericordia. Porque tanto la injusticia como la misericordia dan lo que tú no mereces. O te dan otra cosa diferente a lo que mereces. La injusticia da menos y la misericordia da más. ¿Me doy a entender? Es por eso que la misericordia y la justicia no son igual, no son sinónimas. No sé si me doy a entender. Para Cristo salvarnos, para Dios salvarnos a nosotros, no puede usar la justicia. La justicia de Dios es aplicada a los impíos. Pero para los salvados no se puede aplicar la justicia, porque si aplica Dios la justicia para mí, la justicia dice que yo debo perderme, porque el alma que pecare morirá. Y pequé yo, entonces la justicia, la ley dice que yo debo morir, pero la misericordia entonces me da lo que yo no me merezco, que fue lo que recibieron los que entraron a las 5. ¿Me doy a entender? Recibieron. Dios no fue justo. Dios no fue justo con ellos, pero no se ve ya eso como injusticia, se ve como misericordia. Pero cuando le reclama el dueño a los que entraron primero y le dice, fui justo, pero no fue justo con los que entraron después, con quien fue justo fue con ellos, porque convino con ellos en un denario y le pagó lo que fue justo. Ellos no tenían que reclamar porque Dios